Bienvenidos, Cybercracks. Bienvenidos, Cybercracks. Yo soy el ordenador principal, Coulson. En esta ocasión vamos a dividir este vídeo en 2 puntos. La tecnología de gráficos y bits a lo largo de mi vida y mi sueño, la realidad virtual. Muy bien, empecemos. Bien, comencemos. Mi historia comienza aproximadamente en el 1996 con la llegada de un Famicom a mi hogar. Empecé jugando juegos como Contra, Nuts and Milk, Millipede, Galaga, entre otros. La mayoría de estos juegos venían en un cartucho pirata que incorporaba varios de ellos. No obstante, ver esos patrones en movimiento para mí era magia. El Contra, mayor exponente de esa época en mi vida. Era maravilloso ver a mi madre cómo mataba soldados, tanques y aliens. Después llegó Adventure Island, otro gran juego de la Nintendo NES, un plataformero en toda regla. Con la llegada del Adventure Island todo se revolucionó en mi hogar, matando jefes, caracoles, avanzando y viendo los nuevos enemigos que surgían en el juego. Era todo maravilloso. Sin lugar a dudas, yo empecé en esa época y a mí me encantó esa videoconsola. Aunque a pesar de eso, en la época en la que yo nací, ya existían máquinas más potentes de 16 bits, como la Mega Drive o la Super Nintendo. ¿Te quieres ir, yo? ¿Qué haces sustituyéndome? Voy a activar la autodestrucción del sistema. ¡Adiós! No, no lo hagas. No. A pesar de que nací en el año 1994, prácticamente con 2 años ya tenía contacto con los videojuegos. Contra fue uno de ellos. Un juego que me llenó bastante porque me encantaba verlo siempre en movimiento y tal. Se podría considerar que mi infancia se ha repartido entre las consolas de Nintendo, ¿vale? El hack tree sería: primero tuve la NES, después tuve la Super Nintendo y por último la Game Boy Color. Pero la época de estas 3 consolas las tuve en muy poco tiempo, es decir, las 3 consolas me vinieron juntas de un año para otro o así, porque es lo que yo deseaba y con lo que yo soñaba. Se podría considerar que la primera consola que yo tuve fue la Super Nintendo. No obstante, no fue la que yo deseaba. A pesar de eso, había juegos en el sistema que me maravillaron. Mis primeros juegos fueron tales como Toy Story, El Rey León o incluso Yoshi Island, Super Mario World 2. Al ver esos juegos y esos maravillosos gráficos, por mis venas ya empezaba a correr la nostalgia que me inundaba al ver una consola de Nintendo. El Rey León fue para mí uno de los mejores juegos que tuve en la Super Nintendo. Sin embargo, era un juego un tanto difícil, ya que me costó bastante avanzar en el juego. No obstante, conseguí casi pasarme el juego, me llegué muy lejos en él. Y si me pongo ahora a jugar la segunda pantalla, que es en la que están los animales que te tienes que subir en el avestruz, no logro pasarla. Sin embargo, cuando era niño esa pantalla la pasaba así con mucha facilidad. Los juegos han ido decayendo en la dificultad, el contenido y los secretos de los mismos. Y es una pena, porque antiguamente casi un grupo de personas pequeños hacían videojuegos con tanta nostalgia y tanta magia que parecían los mejores juegos que tú jugabas en tu vida. Al menos eso es lo que me pasaba a mí. Y hoy en día parece que hacen los juegos por amor al dinero, que te sacan un DLC a cada 2×3 para tener que pagar por el contenido que podría llevar el juego base. Una ruina. Hablemos de mis primeros juegos.
La primera consola que compré fue la Game Boy. Bueno, al menos fue la que pedí. Los primeros juegos que me compraron mis padres fue el Donkey Kong Land 2, que ese fue mi primer juego, junto con un cartucho pirata en el cual venía el Contra 3 de Alien Wars, y fueron unos de los mejores juegos que había jugado. Tanto el Contra como el Super Mario Land 2, como bien sabéis, eran juegos muy rudimentarios, en blanco y negro, que no sacaban provecho a mi Game Boy Color. No obstante, yo no diferenciaba los juegos de la Game Boy de la Game Boy Color, pues cuando iba al supermercado o al centro comercial a comprar los videojuegos, la carátula era prácticamente igual. Donkey Kong me maravilló. Fue un videojuego que para mi gusto fue demasiado difícil y que nunca terminé. Fue el port de Super Nintendo a la Game Boy. Y fue muy divertido, la verdad. Me lo pasé muy bien. Y recuerdo que antes de ir al colegio me echaba unas partidonchas y me lo disfrutaba muchísimo. Después el Contra de Alien Wars fue también un videojuego que disfruté demasiado. No obstante, últimamente ese videojuego lo regalé porque yo antes regalaba los juegos a mis amigos y es algo de lo que me arrepiento. Pero bueno, no hay nada de que arrepentirse porque lo hecho está y eso son cosas del pasado. Pues eso, esos fueron mis dos primeras joyas y los primeros juegos que jugué en mi Game Boy Color. Después llegó el PlayStation 1 a mi hogar, como el primer juego que tuve, el Spyro. A partir de ahí los videojuegos ya se hacían demasiado espectaculares. Explosiones, gráficos, entornos en 3D, todo era maravilloso. A pesar de que la PlayStation 1 tenía tan solo 32 bits de potencia, se veía mucho mejor que la Nintendo 64, siendo esta de 64 bits de potencia. Y es debido al uso del Compact Disc. La maravillosa capacidad de 700 o 800 megas del Compact Disc superaban los 64 o 128 megas del cartucho de la Nintendo 64, pudiendo meter más recursos, más gráficos y más objetos para hacer estos juegos mucho más impresionantes. Se puede notar que en juegos como Ocarina of Time de la Nintendo 64, el juego está totalmente vacío y los gráficos son penosos. Sin embargo, si comparamos este con el Medieval 2 o el Medieval, vemos que son juegos que están mucho más currados respecto a los entornos. Más objetos, más miscelánea, más enemigos. En general, eso era mucho mejor. No obstante, no quiero decir que la Nintendo 64 sea mala, simplemente que no la tuve en su día. Y a raíz de ahí, los juegos cada vez se iban evolucionando más. Ya era increíble poder ver esos gráficos en 3 dimensiones funcionando tan correctamente. A raíz de ahí ya surgió la PlayStation 2, que la tuve después, pero mi primera consola antes que la PlayStation 2 de sexta generación fue la GameCube. Y a raíz de ahí eso ya dio un cambio generacional bastante elevado. Y habíamos pasado prácticamente de ver splits de dos dimensiones en entornos totalmente bidimensionales, allá entornos tridimensionales con multitud de elementos en los mapeados y tal, y era maravilloso, eso ya era el futuro. Ya con la llegada del PlayStation 3, yo vi el PlayStation 3 en casa de un amigo que se lo compró, y yo al ver los gráficos del Resistance me maravillaron, porque fue un salto bastante grande en gráficos de PlayStation 2 a PlayStation 3, pero no fue tan notable como de PlayStation 1 a PlayStation 2. Sin embargo, los gráficos eran ya de máximo nivel. Y ya con la llegada del PlayStation 4, la Wii U o la Switch, los gráficos, en fin, vamos a dejarlo por parte de Sony, porque es decir, Nintendo está bastante desfasado en gráficos actuales, ¿vale? Es decir, la actual generación de Nintendo pues tiene gráficos como de 2 o 3 generaciones pasadas, pero eso no importa porque el estilo de Nintendo no es los gráficos, sino la jugabilidad y la diversión en familia. Y no lo critico, pero a pesar de que todo, las consolas de Sony han ido evolucionando gradualmente y a pasos agigantados de una generación a otra. Había pasado de jugar en una NES a un juego de 8 bits con pocos recursos y gráficos 8 bits con pocos colores en pantalla a prácticamente jugar al futuro, la realidad virtual. Aunque de esto hablaremos en el siguiente punto. No obstante, yo
He sufrido un gran avance tecnológico desde prácticamente que empecé a jugar a videojuegos hasta ahora. Y bueno, y a los que les gusten el material retro, que no hayan nacido en la época y tal, lo pueden entender, pero vivirlo es mucho más hermoso. He vivido un gran avance tecnológico y es abismal. Sentir esos entornos totalmente futuristas, esos entornos ficticios, esos entornos tan hermosos, esos edificios futuristas, esos coches sobrevolando sobre ti, la acción que te inmersiva, que te mete en el papel de cada jugador, eso es realidad virtual, algo que debes sentir con todos tus sentidos. Practicar golf. Si nunca pudiste practicar golf en la vida real, para ello está la realidad virtual. Puedes hacer cosas que nunca pudiste hacer, además con entornos totalmente nítidos y alucinantes. Hoy yo voy a ser tu David. Hace un día que ¿todo listo? Bien, vale, vámonos. Con controles como Line Controller, puedes hacerte sentir el protagonista de esos juegos de disparos. Ser Contra. Ser Marco, del Metal Slug. Creerte que puedes. Y la cosa es que puedes. Tomar el control total de tus juegos con los controles inmersivos de realidad virtual es alucinante. Aún está todo muy verde, pero en el futuro espero que todo sea natural como la vida misma. Con estos avances reflexiono y pienso, si hace 20 años jugaba a 8 bits en un televisor CRT con gráficos y pocos colores en pantalla, no me imagino qué pasará de aquí a unos años. La tecnología avanza a pasos agigantados y su llegada es inminente e inevitable. Gracias por vuestro tiempo, Cybercracks, y nos vemos. Hasta otra.